Bueno, hermanos, oremos, démosle gracias a Dios. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a orar. Inclinen su cabeza. Padre, esta noche te damos las gracias que nos permites tener este tiempo para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Enséñanos el estudio del libro de Jonás, el tema de la obediencia, Señor, la consecuencia de ser obediente o la consecuencia de ser desobediente, Señor. Bendice nuestras vidas, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruirnos, Señor, a fin de que seamos perfectos, Padre, para toda buena obra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a el tema número 3, ¿verdad? Viene ahora la reprensión. Hay un comisionamiento. Estoy haciendo una referencia a la semana pasada, ¿verdad? Un comisionamiento de parte de Dios, y el mensaje de Dios es bien sencillo, ¿verdad? Jonás, levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Jonás hace exactamente a media, voy a decir, hace exactamente a medias la obediencia a Dios. Se levanta, pero no va a Nínive, sino que huye a Tarsis, ¿verdad? A un lugar totalmente diferente a lo que Dios le había pedido que hiciera, ¿verdad? Vamos ahora a estar en el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 4 al versículo 16, y hay una reprensión de parte de Dios a la desobediencia de Jonás, ¿verdad? Estamos aprendiendo sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, ¿verdad? El trato es para Nínive, pero Dios nos va a enseñar también que aún sus hijos, ¿verdad? Van hasta cierto punto a tener una consecuencia si somos obedientes o si somos desobedientes. Comienzo con una pregunta. ¿Qué sucede cuando nosotros como hijos de Dios somos desobedientes o comenzamos a desobedecer a Dios, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿Él nos abandona? ¿Él nos da la espalda? ¿Verdad? Y es lo que vamos a aprender esta noche en este tema con respecto a Jonás. Jonás abiertamente, voluntariamente decidió ser desobediente a Dios. Él toma su decisión de ir contrario, ¿verdad? A la voz de Dios. Ahora, de la experiencia de Jonás vamos a aprender dos cosas. Uno, ¿verdad? Que en la vida de Jonás, en su desobediencia, comienza una espiral, ¿verdad? Descendente. Comienza un proceso, voy a decir, de descenso. Todo tiene que ver con la decisión que Jonás tomó. Todo va para abajo. Lo que sucedió físicamente en la vida de Jonás va a ilustrar, ¿verdad? Lo que de una u otra manera podría estar aconteciendo en la vida espiritual de una persona. Nuestras decisiones van a afectar tanto física como espiritualmente nuestra vida. Llámese obediencia, llámese desobediencia. La decisión que tomemos va a afectar tanto físico como espiritual nuestra vida. Eso así es, ¿verdad? El versículo 3, lo mirábamos la semana pasada, dice que Jonás se apresuró a descender a Jope. Entró en la nave, ¿verdad? Versículo 3. Había bajado al interior de la nave, el versículo 5, ¿verdad? Lo echaron al mar, ya lo vamos a ver más adelante, el versículo 15. Descendió a lo profundo del mar, eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Su descenso físico representa la condición espiritual que Jonás tenía. Recuerden, Jonás había sido llamado a predicar. Jonás había sido llamado a ir a Nínive a proclamar, ¿verdad? Es la expresión más exacta de lo que Dios le dijo a Jonás. Jonás, levántate y ve a pregonar a Nínive. No lo hace, ahora él está en silencio, ahora Jonás está haciendo nada, simple y sencillamente pasando la situación que está aconteciendo, ¿verdad? Una desobediencia va a llevar a otra y a otra y a otra, ¿verdad? Al punto que si Jonás no se arrepiente, su vida espiritual momento tras momento se va a ir alejando de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La desobediencia siempre va a resultar en una decadencia espiritual. La desobediencia siempre nos va a traer conflictos físicos, pero también una decadencia espiritual. Ahora,
eso sucedió, ¿verdad? Comienza un proceso de descenso, pero también hay una segunda cosa que sucede en la desobediencia, ¿verdad? Comienza un proceso de Dios de reprender. Hermano, probablemente estemos viviendo en desobediencia a Dios. Probablemente cualquiera en esta clase podría decir, bueno, yo creo que hago lo que quiero y vivo como quiera, vivo como quiero. Pero la pregunta, ¿cuál es la decisión de Dios? Vamos a aprender esta noche en la vida de Jonás cuál es la decisión de Dios con respecto a la oportunidad que Jonás tuvo de abiertamente desobedecer, ¿verdad? Cuando Dios va a tratar a una persona, cuando Dios va a intervenir para que la persona desobediente vuelva a ser obediente, Dios lo va a llevar por un proceso de arrepentimiento y confesión, ¿verdad? Y Dios va a usar todo, las personas, la naturaleza, lo vamos a ver en esta noche, ¿verdad? En estos versículos que vamos ahora a estar comentando. Dios no va a aceptar una respuesta negativa de parte de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando Él ha dicho algo que debemos de hacer. Siempre, cuando nosotros tomemos decisiones negativas, Dios es el que va a tomar la iniciativa para lograr, voy a decir así, ¿verdad? La rehabilitación de la persona rebelde o lograr que el que anda en desobediencia pueda parar sus orejitas, ¿verdad? Y decir, ah, aquí está pasando algo. Pueda levantar su cabeza y decir, aquí algo anda mal, ¿verdad? ¿Qué hizo para reprender a Jonás, ¿verdad? ¿Cómo trató Dios a la vida de Jonás en su desobediencia, ¿verdad? Del versículo 4 al versículo 5 nos hace la referencia el texto que ya Jonás yendo, lo voy a leer para que todos estemos en el contexto. Versículo 4 y versículo 5. Cuando Jonás huye, cuando Jonás está en la barca, dice, y alejado de la presencia de Dios, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, y esto es raro, ¿verdad? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vean, ¿cuál es la situación en la vida de Jonás? Desobedece a Dios, perdón, hermano. Desobedece a Dios, ¿verdad? No hace lo que Dios había pedido que tenía que hacer. Se va a la nave, baja a la nave y se acuesta, ¿verdad? Y se queda ahí. Y se queda ahí Jonás, ¿verdad? Y dice el texto del final del versículo 5, se levanta una gran tempestad y los marineros, personas expertas, personas que no tenían ningún problema para andar en el mar en tormentas, al ver esa gran tempestad, tuvieron miedo. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Dice, estaba dormido, ¿verdad? Tranquilo, no pasaba nada. Tanta era su situación física y espiritual que no le afectaba lo que estaba pasando a su alrededor. Ahora, ¿quién origina esa tempestad? El versículo 4 nos lo dice, ¿verdad? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad, ¿verdad? Tan grande que parecía que la nave se iba a partir. El versículo 4 dice que Dios mismo es el que se puso en acción para hacer recapacitar a Job. Hermanos, probablemente nosotros no estamos en el mar, en una nave, pero probablemente están pasando cosas a nuestro alrededor para llamarnos la atención de que algo está sucediendo en nuestra vida. Probablemente nadie aquí, ¿verdad? Dice, pues hermano, conmigo no es el tema, ¿verdad? Eso es bueno.
Pero si así fuera, vea, para Jonás una gran tempestad. Pero era tanta la situación en la cual Jonás ya estaba enredado que dice que no le preocupaba, ¿verdad? Estaba dormido. El plan de Dios se estaba realizando perfectamente. No había ningún problema. Dios estaba tratando en la vida de Jonás, perdón. Dios iba a intervenir en la desobediencia que Jonás había tomado, ¿verdad? Y utiliza la naturaleza. Primer aspecto que vemos de lo que Dios hace en la naturaleza. Levanta un gran viento en el mar. Y los marineros, hombres expertos, ¿verdad? Estaban siendo afectados por la decisión que Jonás había tomado. ¿Qué podemos decir, hermano? El pecado de Jonás o el pecado nuestro siempre van a afectar a otras personas. La desobediencia de Jonás o nuestra desobediencia a Dios siempre van a afectar a otras personas. Recuerde eso siempre, ¿verdad? Recuerde eso. Si Jonás hubiese sido obediente, los marineros no estuvieran pasando esta situación. Pero Jonás voluntariamente decide no hacer lo que Dios le ha pedido hacer. Ahora vemos marineros que están preocupados, que están a punto de morir, que están haciendo de todo para salvar sus vidas, están siendo afectados por la decisión de una persona. Entonces, ¿cómo están nuestras casas? ¿Cómo están nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Cómo está nuestra vecindad? ¿Verdad? Si nosotros estamos en desobediencia a Dios, alguien alrededor nuestro va a ser afectado. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero en la vida de Jonás, así estaba sucediendo. No le importaba, pero la gente que estaba ahí sí le importaba lo que estaba sucediendo. Hermanos, el pecado de Jonás estaba teniendo consecuencia en las personas que estaban alrededor. En este caso eran todos los marineros los más afectados por la desobediencia de Jonás. Los hombres no tenían ningún problema con el tema marítimo, ¿verdad? Eran expertos en esa área. Pero esa tempestad, para que ellos hayan tenido miedo, era una tempestad totalmente extraordinaria. Era algo sobrenatural, ¿verdad? Y la intensidad de la tempestad era tal que aunque por lo regular estos hombres eran fuertes, valientes, ¿verdad? Dice el texto que se llenaron de miedo. Dios interviniendo en la vida de Jonás a través de esta tempestad. Pero Jonás no le importaba, ¿verdad? No tenía ningún problema con lo que estaba pasando. Inconsciente, diríamos, ¿verdad? De la tempestad. Los marineros luchaban, la gente estaba haciendo de todo y Jonás dormido tranquilamente en la parte de abajo de la nave. No tenía ningún problema. Al final de cuentas, su relación con Dios ya no estaba al 100%. Ya había un problema espiritual. Ya definitivamente tenía un problema emocional, ¿verdad? Ya no era empático con las necesidades que los demás dentro de ese barco tenían. Ya era algo que ya no le importaba. Si la gente ahí estaba bien, estaba mal, si la gente estaba pasando problemas o era algo que no le interesaba. Simple y sencillamente le importaba él mismo, punto. Y lo que él necesitaba en ese momento era dormir y lo estaba aprovechando, porque ya estaba lejos de esa realidad. ¿Dónde comienza todo? Bueno, cuando él dice, no voy a ser obediente a Dios. No se estaba dando cuenta, Jonás, del peligro, ¿verdad? No se dio cuenta de la realidad que estaba viviendo. Ya estaba insensible a su misma realidad, lejos de esa realidad. Ahora, dice que él dormía un sueño muy profundo. Una versión antigua, ¿verdad? De la Biblia dice que estaba hasta roncando. ¿Se puede imaginar usted, hermano, su casa cayéndose y nosotros bien dormidos, ¿verdad? Y hasta roncando, los grandes problemas alrededor nuestro y no pasa nada, ¿ve?
todo tranquilo, ya no soy sensible a la necesidad. Comencemos por la familia. Yo terminaba la semana pasada diciendo, ¿verdad? Si vamos a ir y predicar, vamos a comenzar en Judea, nuestra familia. Pero ya ni nuestra familia importa. Ya da igual, ¿verdad? De todos modos, ya hay una insensibilidad a la necesidad que las personas pueden tener. Y eso nos lleva, en algún momento, a vernos inútiles en las manos de Dios. Pareciera que así es, ¿verdad? Ahí es exactamente donde el diablo quiere que estemos, ¿no? Si así fuera el caso, ¿verdad? Recuerde eso, cuando perdemos la sensibilidad a la necesidad espiritual, a las necesidades físicas, a las necesidades emocionales de las personas, ya no estamos siendo útiles a Dios. Y pareciera que quien está ganando esa batalla es Satanás. Lo voy a decir así, ¿verdad? Al tenernos neutralizados en la realidad en la que nosotros vivimos. ¿Cuánta oportunidad hay para predicar el evangelio? Y no la aprovechamos. Es que ya no importa, ¿verdad? Ahora con todas estas tendencias que el mundo está generando. Y ya no decimos nada, ya no afecta, ¿verdad? No importa. Es la decisión de ellos. Hay que hagan lo que quieran. Media vez no se metan conmigo. Y lo que es peor, ¿verdad? Llega una persona a los templos porque necesita escuchar palabra de Dios y casi que lo echamos. Porque, uy, no, ¿verdad? Esa persona pecadora no puede venir al templo. Porque aquí solo vemos santos. Ya hay un pequeño problema de sensibilidad a la necesidad de las personas. Y ahí estaba Jonás, ¿verdad? No estaba en un templo, no estaba en una iglesia, ¿verdad? No estaba reunido en un grupo pequeño, pero sí estaba en una realidad donde personas estaban batallando para no morir. Y él estaba dormido. No le importaba. Porque antes de eso, él había desobedecido. Porque antes de eso, él había entrado a un proceso al cual sí sabía, pero ya no le importaba. Y quizás, hermano, ahora ya voy a llegar a ese punto, ¿verdad? Quizás ahora esta clase va a ser como un llamado de atención para todos, a movernos los hombros y decirnos, cuidado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? El caso de Jonás, Dios no se le presentó directamente a él, pero sí los hombres dentro de ese barco fueron los instrumentos de Dios para hacer entender a Jonás lo que estaba pasando en su vida. La reprensión de Dios llega a través del capitán del barco, la reprensión de Dios llega a través de los marineros, ¿verdad? La reprensión de Dios va a llegar muchas veces de la persona que menos lo esperamos. Si Dios quiere ocupar una persona, vea, comienza utilizando el mar, después va a utilizar al capitán del barco, después va a utilizar los marineros, para que Jonás pueda entender que la decisión que ha tomado no es una decisión correcta, ¿verdad? No es una decisión que a Dios le ha agradado o que a Dios le agrada, ¿verdad? Ahora, del versículo 6 al versículo 12, vemos los instrumentos de Dios. La naturaleza de la reprensión, ¿verdad? Por así decirlo, es que debe de ser de palabra. Para que haya una reprensión, yo tengo que llegar y decir, hablar, exponer la reprensión, para que la persona pueda escuchar y entender por qué se le está disciplinando, ¿verdad? Llámese así. ¿Por qué se le está disciplinando? ¿Por qué se le está amonestando? Pero la persona tiene que escuchar cuál es la reprensión. Dios hace eso, ¿verdad? Dios trabaja de esa manera. Y a través de una conversación, Jonás comienza a entender qué es lo que está pasando. Pero recordemos, no está espiritualmente al 100% Jonás. Ha tomado decisiones y esa decisión lo va llevando hacia abajo, ¿verdad? Una declive espiritual, a una declive física,
a una declive emocional. Es difícil escuchar la reprensión. Es difícil escuchar la amonestación cuando no estoy espiritualmente bien, cuando no estoy físicamente bien, cuando estoy, lo voy a decir más fácil para que lo entendamos, ¿verdad? Cuando estoy en pecado, el pecado de Jonás, llámese desobediencia o cualquier otro pecado, es difícil entender qué es lo que Dios nos quiere decir cuando no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Todo aparte de la voluntad de Dios es pecado. Y Jonás estaba en pecado. ¿Qué hizo Dios? Bueno, el versículo 6 nos dice que el instrumento que Dios usa para despertar, ¿verdad? Para moverle el tapete a Jonás, viene en una forma de pregunta del capitán. Baja y encuentra a Jonás dormido y le dice, ¿qué tiene, dormilón? La pregunta del capitán, ¿verdad? No es un tiempo de dormir, sino de trabajar. Hey, ¿qué pasa? Después encontramos el mandato, ¿verdad? Levántate y clama. En el original, ahí hace la referencia, se usa la misma palabra de la comisión de Dios puesta a Jonás. Levántate y pregona. Todos están trabajando en el barco para que no se hunda. Todos están clamando a sus dioses. Recordemos la cultura en este tiempo. Todos adoraban cantidades de dioses, politeístas. Y todos estaban haciendo algo para que ese barco no se hundiera. Y cuando llega el capitán del barco y encuentra a Jonás dormido, pues sí, la respuesta lógica del capitán, ¿qué hace el dormilón? Levántate y por lo menos orar, ¿verdad? A lo mejor tu Dios tiene compasión de nosotros. Es momento de estar haciendo algo, no estar dormido. Ahora, vean lo triste, diría yo, ¿verdad? Dios está ocupando a un hombre que no tiene conocimiento de Dios, de él, sino que pagano, vamos a decir, ¿verdad? Y forzándolo a pensar en la decisión que él ha hecho. Dios está utilizando a este hombre. Del el versículo 7 en adelante, Dios utiliza a todos los marineros. ¿Cómo? Dice que echaron suertes para identificar al culpable por haber ofendido. Probablemente algún Dios fue ofendido en esta situación que estaban viviendo. Y en el proceso de echar la suerte cayó sobre Jonás. Desde ese punto supieron que en dónde radicaba el problema. Primero el jefe de los marineros, después los marineros con sus formas y costumbres, ¿verdad? Y dice, la suerte cayó sobre Jonás. Todo el barco sabía entonces quién era el culpable de lo que estaba sucediendo ahí. Dios utilizando a estas personas. En medio de la tempestad, realizaron un juicio en que obligaron a Jonás a reconocer su culpa y decidir su propia sentencia. Bueno, ya estamos claros, ¿verdad? Aquí hay un culpable. ¿Qué hacemos? La tempestad, el barco, nos estamos ahogando, nos estamos hundiendo. Y comienza un interrogatorio en la vida de Jonás. Terrible, ¿verdad? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Para Jonás esto era terrible, pues, porque tenía que expresar prácticamente lo que estaba sucediendo a personas que no tenían nada que ver con la situación o la decisión que él había tomado, ¿verdad? El propósito de la pregunta de estos hombres, por causa de quién nos ha venido este mal, trajo esta serie de estas otras preguntas que yo ahora mismo estoy diciendo. Miren, ¿qué es lo que está pasando, pues? ¿Por causa de quién? Aquí hay un culpable, por lo cual estamos a punto de morir. Vamos a echar suertes. Y la suerte, lástima, ¿verdad? Cayó sobre la vida de Jonás. Y el propósito de la pregunta era obtener una confesión personal. Bueno, si aquí hay un culpable, que nos explique ese culpable qué es lo que está pasando.
Y esa pregunta llevó a otras, y los acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? ¿Qué oficio tienes? Ah, pues soy profeta de Jehová. ¿De dónde vienes? Vengo de renunciar a mi oficio. Huyo de la presencia de Jehová. ¿Cuál es tu tierra? Soy de la tierra de Israel que Jehová dio en promesa a su pueblo. ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo, el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo con el que Dios hizo el pacto. Esta respuesta Jonás tuvo que expresarla, ¿verdad? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Con esa respuesta estaba revelando prácticamente a Jonás la identidad que él tenía con Dios y cómo había ofendido a Dios, dicho de una manera, ¿verdad? Y cómo había sido desobediente a Dios. ¿Se puede imaginar usted teniendo que abrir su corazón a personas que no tienen una relación con Dios? Porque Dios decidió ocupar personas para llevarnos a confrontación, para llevarnos a la reprensión, porque de otra manera no podríamos haber entendido quizás, ¿verdad? De otra forma no nos podríamos haber arrepentido del camino que llevábamos. Entonces Dios dice, bueno, ni modo, ¿verdad? Voy a tener que utilizar a estas personas, va a ser vergonzoso para cualquiera de nosotros, si así fuera el caso, pero es la única manera en la que se va a entender. Y Jonás, ni modo, tuvo que dar las respuestas que se le estaban pidiendo. Ahora, de una manera bien personal, ¿verdad? Hagámonos la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Hay un libro que hace esa referencia, ¿verdad? ¿Quién soy? Y yo soy, y usted puede, aquí abro el espacio, ¿verdad? Para que podamos compartir. Y ahí los animo a que compartamos quién soy. Si nos hicieran la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué responderíamos? Hermano, yo pienso que es bien importante para esto tener bien definida nuestra identidad espiritual, Sí. porque a veces cuando no hay una verdadera identidad espiritual en nuestra vida, tendemos a cometer errores, equivocaciones, y probablemente, hermano, eso sea causa de que a veces nosotros tratemos de ocultar realmente lo que somos. Por ejemplo, a veces declarar que somos cristianos o hijos de Dios, muchas veces es declararlo donde nos conviene, donde no me conocen, donde las personas no saben quién soy yo, ¿verdad? Entonces, pienso que la identidad espiritual de cada persona es determinante, porque en el caso de Jonás, cuando él responde, con solo el hecho que él dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios, estaba dando totalmente todo su currículum, ¿verdad? Estaba declarando realmente lo que él era. Entonces, de alguna manera, eso se puede representar como que cuando él subió a la nave con estos marineros, él ocultó de alguna manera lo que él era. Y las razones, claro, Dios las tuvo que sacar, ¿verdad? Y a veces por eso pienso que el definir nuestra personalidad espiritual, lo que somos, no solamente donde nos conviene, sino en todas partes, porque muchas veces esto también puede acarrear ciertos problemas y dificultades para la vida de nosotros, hermano. ¿Alguien más? ¿Quién soy? Yo en mi caso, hermano, sinceramente, no me considero una persona que no comete errores, ¿verdad? En realidad cometo a cada rato errores y me identifico mucho con la vida de Jonás en ese sentido. Y quizá lo que puedo decir es que independientemente de los errores, de todo lo que vivo, yo estoy claro en que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, independientemente, ¿verdad? Entonces, creo que era lo que tenía claro Jonás también, aparte de todo, ¿verdad? O sea, lo normal del ser humano, lo normal del cristiano, fallar, cometer errores, hacer pucheros con Dios, ¿verdad? Era lo que estaba haciendo Jonás, pero tenía clara, ¿verdad? Creo que cuando hubo el momento de
revisar su identidad, que es lo que usted está diciendo. Él dijo, o sea, ya sé que es por mí, ya sé que es por mí todo esto que está pasando. Igual nos pasa a nosotros. Cuando usted decía al inicio, cuando pasan cosas alrededor nuestro por fallas que nosotros estamos cometiendo, cuando le pasan cosas a gente que nosotros conocemos y que sabemos que nosotros tenemos que ver en nuestra desobediencia o en nuestra obediencia a Dios. Entonces nosotros tenemos claro que tiene que ver pues con nuestra identidad, con que somos hijos de Dios y que quieras o no, cualquier cosa que pase a nuestro alrededor va a afectar para bien o para mal a las personas que nos rodean. Otra pregunta, y ahí queda abierta la respuesta a todo el grupo. ¿Qué estoy haciendo? Entendiendo la respuesta, ¿verdad? De hermano Stanley y hermano Raúl, somos hijos de Dios, la verdad, y todos decimos amén. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? A veces, hermano, pienso en lo personal que a veces hacemos poco, a veces podemos hacer mucho, o a veces simple y sencillamente no hacemos nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que es tiempo de hacer conciencia realmente en relación a nuestra vida, ¿verdad? Porque lo que decía mi hermano me gustó porque a veces no entramos como en conciencia acerca de que nuestra falta de identidad puede dañar no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Podría ser nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, que puedan ser afectados por este tipo de comportamiento. Entonces yo creo que es como de hacer conciencia y entender que la responsabilidad que se tiene como hijos de Dios es sumamente delicada, hermano. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que como aceptar esa responsabilidad y hacer los cambios que se tengan que hacer en nuestra vida, hermano. Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien más? Y hay una última pregunta, ¿verdad? ¿Vivo y trabajo de acuerdo con lo que soy? Entendiendo que somos hijos de Dios, vivimos y trabajamos de acuerdo a eso. No importa dónde estemos, la iglesia, la casa, el trabajo, la calle. Vivimos de acuerdo a lo que somos. Y quizás aquí no voy a preguntar, ¿verdad? No espero no espero una opinión, pero sí me gustaría que lo meditara. Vivimos acorde a lo que somos, vivimos acorde al hecho de que somos hijos de Dios, trabajamos acorde a que somos hijos de Dios, ¿verdad? En la calle andamos acorde a que somos, donde estemos, ¿verdad? Somos hijos de Dios o probablemente como Jonás podríamos estar dormidos, podríamos estar lejos de la realidad, apartados de la realidad, o dicho de otra manera, no me importa la realidad, ¿verdad? No me importa la realidad, porque no estoy acorde, como se ha mencionado hace un par de minutos, ¿verdad? De segundos, no estoy acorde a esa perspectiva que la familia, que los amigos, que los vecinos, que los compañeros de trabajo tienen. Simple y sencillamente estoy ahí, el barco se está hundiendo y yo estoy ahí, dormido, sin hacer absolutamente nada, teniendo la respuesta a muchas necesidades de las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Teniendo la respuesta a la más. Y cuando Jonás expresa y dice, miren, yo soy hebreo, ¿verdad? Yo soy un siervo de Dios, yo vengo de tal lugar, tuvo la oportunidad de pregonar a esos marineros. Tuvo la oportunidad de decirle a los marineros, miren, esto que está sucediendo es mi culpa, ¿verdad? Aprovechó el momento de buena o de mala manera. Tuvo que expresar quién era, tuvo que revelar quién era, ¿verdad? ¿Era la motivación de Jonás? Definitivamente no. La motivación de Jonás era renunciar al llamado que Dios le había hecho.
Esa es la motivación de él. Por eso estaba en ese barco, por eso estaba al fondo de ese barco. Por eso iba al lado contrario de lo que Dios le había pedido. No estaba haciendo ni viviendo el llamado que Dios le había dado. Pero aún así, en su desobediencia, tuvo que pregonar, tuvo que decir quién era. Ahora, ¿eso le llevaba a Jonás al lugar que Dios quería? No, parece que no, ¿verdad? Porque los versículos 11 y 12 todavía Jonás dice, bueno, para huir de Dios al llamado que me ha hecho, yo me voy a ir a un barco lejos de la presencia de Dios. Cuando lo descubren, ¿verdad? ¿Quién era él? ¿Cuál era su profesión? ¿Qué es lo que hacía? Y que por culpa de él, la condición estaba de los marineros y del barco. Jonás dice, miren, aquí la respuesta es bien sencilla. Láncenme, ¿verdad? Láncenme al mar. ¿Por qué la respuesta de Jonás, láncenme al mar? Porque yo quiero seguir huyendo del llamado que Dios me ha hecho. A tal punto que es mejor morirme, que es mejor ahogarme y no hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Verdad? Hermanos, hay cosas que son tan sencillas en la vida cristiana, que de repente nosotros le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? Simple y sencillamente es hacer lo que Dios nos pide que hagamos en la Biblia. Pero yo no quiero hacerlo así y estoy dispuesto a morir, pero no quiero hacerlo como Dios dice. Es el caso de Jonás. Él está dispuesto a morir. Miren, tírenme al mar. Y cuando yo salga de este barco, la tempestad va a desaparecer. Porque prefiero morir que hacer la voluntad de Dios. Esto es interesante, ¿verdad? Ahora, Dios no deseaba que muriera Jonás. Lo que Dios quería es que Jonás se arrepintiera de la decisión que había tomado. Y muchas veces las circunstancias en nuestra vida van a llegar a tal punto de asfixiarnos, no para destruirnos, sino para que nosotros nos arrepintamos de las decisiones o la decisión que hemos tomado, que está totalmente apartada de la voluntad de Dios. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil. Yo pienso en Jonás, miren, es mi culpa, yo tendría que haber hecho esto, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Señor, perdóname, ¿verdad? Y voy a ir a Nínive y voy a predicar tu palabra. Se oye fácil, se oye sencillo. Pero Jonás no quería. Y la decisión de él fue, no, hombre, yo no quiero, ¿verdad? La tempestad no funcionó porque yo no me arrepiento. Las palabras, ¿verdad? De los marineros, pues, aunque hicieron un gran impacto en la vida de Jonás, tampoco, ¿verdad? Afectaron tanto como para que Jonás se arrepintiera. Y más que todo, el comportamiento de Jonás refleja cosas de conocimiento en su vida, pero nada más eso, ¿verdad? Tenía un conocimiento. Cada acción de los tripulantes, lo que hacía nada más era que Jonás lograra entender que lo que él estaba haciendo no era correcto. Pero el comportamiento que Jonás estaba teniendo definitivamente estaba mostrando algo en la vida de los marineros. Definitivamente estaba enseñándole a esta gente. Pero él no quería. ¿Qué pasa con los marineros? Miren, tírenme al mar, tírenme al mar. Y este problema que ustedes tienen va a desaparecer. Y ellos dicen, no lo podemos hacer, ¿verdad? No nos cabe en nuestra cabeza tirar a este hombre, es un profeta de Dios, ¿verdad? Tienen compasión por Jonás. Ellos no querían que él muriera. E hicieron, dice el texto, que volvieron a tratar de llevar el barco a la orilla y no pudieron. Y no pudieron, ¿verdad? Ellos querían salvar su vida, pero también la vida de Jonás. No era lógico para ellos resolver el problema tirando a Jonás al mar. Pero el trato de Jonás con Dios era así.
Y ni modo, ¿verdad? La tempestad no bajaba, los marineros no podían, por más esfuerzo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Por más trabajo que estaban haciendo para tenerle compasión a Jonás, Dios estaba tratando con la vida de Jonás y no lo estaba permitiendo, ¿verdad? No estaba permitiendo Dios que esto sucediera. Dejaron de trabajar los marineros y comenzaron a orar, cada quien a su Dios, ¿verdad? Cada uno clamaba, versículo 5, a su Dios, juntos, todos. Cuando descubrieron quién era Jonás, clamaron, dice, a Jehová. La última frase de su palabra fue, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estaban de acuerdo por lo menos en algo, y estaban hablando de la soberanía, y estaban declarando la sumisión a Dios. Estos hombres reconocieron y se sometieron a la soberanía de Dios, pero Jonás no quería. Jonás estaba empecinado en que no iba a ser la voluntad de Dios. Ahora, cuando ya vieron que todo esto no estaba haciendo nada bueno para ellos, ni modo, ¿verdad? Tomaron la decisión. El versículo 15 dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Estos hombres fueron obedientes a la voz de Jonás. Intentaron también con sus recursos, sus medios, pero al final habían hecho lo que Jonás había pedido que hiciera. Lo echaron al mar. Y vemos que la reprensión de Dios en la vida de los marineros para que Jonás pudiera observar era bien interesante. Los hombres fueron obedientes al final. Los hombres hicieron lo que tenían que hacer por voz por la boca de Jonás. La parte que Jonás ya no pudo ver fue como Dios trajo paz a esos marineros, bajó la tempestad. Digo, Jonás ya no lo pudo ver porque Jonás ya estaba en lo profundo del mar, porque él así lo quiso, ¿verdad? Porque Jonás no quería absolutamente nada, ¿verdad? De obediencia hacia Dios. Su desobediencia y su rebelión persistían. Jonás estaba decidido a no obedecer a Dios. Yo no sé, hermanos, si alguna vez algunos de nosotros hemos decidido voluntariamente a tal punto de prefiero morir antes de ser obediente a Dios. Y que no nos importe absolutamente nada de los que están alrededor nuestro. Pero la respuesta es no a la voluntad de Dios. Porque quiero estar en el pecado que estoy. O porque quiero vivir como estoy viviendo. Y no me importa que me metan a la cárcel, no me importa ir al cementerio, no me importa perder la familia, no me importa perder nada. Yo quiero vivir así. Y esa es la actitud de Jonás. Yo prefiero morir antes de ser obediente a Dios. Por lo menos encontramos en Jonás un hombre decidido. Y no lo iba a hacer, ¿verdad? Y por más que los hombres intentaron, y por más que la tempestad, Jonás no estaba decidido a obedecer a Dios. ¿Cuál fue el resultado para Jonás en todo este relato? Bueno, lo echaron al mar y terminó en medio del agua pensando que todo acabaría. Esa era la decisión que Jonás había tomado. Ahora, ¿cuál fue la decisión de Dios? Iba a seguir tratando, ¿verdad? Dios no había terminado todavía con Jonás, ¿verdad? La reprensión, aunque hasta cierto punto ya había comenzado, ya se había dado el proceso de reprensión, tampoco era una reprensión para destruir la vida de Jonás, sino, yo lo repito, ¿verdad? Era para que Jonás se arrepintiera,
aún estando en el mar, aún en esa condición de a punto de morir, Jonás tenía una oportunidad. Y la oportunidad de él era, bueno, me voy a arrepentir, ¿verdad? Porque no quiero estar en esta condición. En el caso de Jonás, ahí en lo profundo del mar. En el caso nuestro, ¿en qué condición estamos? Cada uno sabrá qué condición tiene, ¿verdad? En qué condición está. Hermano, yo espiritualmente bien, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Amén. Pues yo la verdad, sí entiendo cuál es la voluntad de Dios. Sí trato de hacer la voluntad de Dios. O en algún caso alguien puede decir, conozco la voluntad de Dios, pero no estoy dispuesto a hacerlo. ¿Verdad? Sé que lo que estoy haciendo es pecado, pero no voy a cambiar. Sé que mi estilo de vida no es el correcto, pero no quiero cambiar. Decisiones. Cada uno puede tomar la decisión que quiera. Sé que debo de, no sé, ¿verdad? Ir y pedir perdón. Sé que debo de perdonar. Sé que debo de hacer exactamente esto en el área de mi vida, trabajo, familiar, espiritual. Sé que lo debo de hacer. Y alguien puede decir, pero no quiero. Y es válido, es válido. Y es correcto, es correcto. ¿Quién va a sufrir? El que decide. ¿Verdad? Es así de fácil. Y en el transcurso de ese proceso, probablemente usted dice, y tírenme al mar, y lo van a agarrar y lo van a tirar al mar. Aunque hayan personas alrededor tratando de ayudar, llega un momento que se van a cansar de querer ayudar y de verse comprometidos en todo ese gran problemón. Porque no es algo que no se pueda hacer, es algo que no se pueda, que uno diga, no, es que esto no se puede resolver. ¿Cómo no se puede resolver? Pero es de tomar una decisión, y la decisión en el caso de Jonás era arrepentirse de su desobediencia. Pero él había tomado una decisión y su decisión era, no me voy a arrepentir. Ahora encontramos a Jonás en lo profundo del mar, sufriendo, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿a quién nos asemejamos más? ¿A Jonás o a los marineros? ¿A dónde estamos parados, verdad? No, contéstesela a cada uno en su corazón. A los marineros, ¿verdad? Y tengo a alguien que estoy a punto de tirarlo al mar porque ya no aguanto. O podríamos decir, bueno, en estos momentos me asemejo más a Jonás. Sé qué es lo que debo de hacer, pero no quiero, ¿verdad? No lo quiero hacer. Entonces, ¿voy a sufrir? Sí, voy a sufrir. ¿Estoy sufriendo? Sí, estoy sufriendo, pero no quiero. Esa es la decisión que cada uno ha tomado, ¿verdad? Si así fuera el caso, ¿verdad? ¿Cómo demostraríamos entonces, si estuviéramos en la condición de los marineros, la compasión hacia los incrédulos? Imaginémonos donde vivimos, ¿verdad? En el país donde estamos o en el lugar donde vivimos, los vecinos saben que la condición en la que están espiritualmente los va a llevar a muerte por la eternidad. Lo saben, pero no quieren cambiar. ¿Qué decisión tomamos? La de Jonás, de decir, bueno, si quieren ir al infierno, que se vayan al infierno. O como los marineros, ¿verdad? Haciendo de todo para no dejar que una persona eternamente muera. Vuelvo a la semana 1. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? Y usted dirá, bueno, mi llamado es ir y hacer discípulos. Amén. ¿Verdad? O usted dirá, bueno, yo sé cuál es mi llamado, pero no quiero hacerlo. No tengo tiempo, no puedo. También es su decisión. De una manera personal, ¿verdad? Ahí familiar o con relaciones, sabemos qué debemos de hacer. Llevar la palabra.
pero no quiero, como Jonás. O como los marineros, ¿verdad? Decir, hagamos hasta lo imposible para que las personas no mueran. ¿Desde cuándo hemos orado pidiéndole a Dios que tome el control de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo tenemos de decir, Señor, ya no quiero hacer yo las cosas a mi manera, ¿verdad? Sino hacerlas a tu manera. Ya no quiero vivir en desobediencia, sino ahora quiero ser obediente. No me pidas que haga cosas tan grandes porque no sé, de poquito en poquito, pero vamos avanzando. Y hay una preguntita casi que terrible quizás. ¿Se caracteriza nuestra vida por la obediencia? Ahí cada uno, ¿verdad? En su corazón. Sí, no, quién sabe, más o menos. Cada uno. Estas preguntas para nosotros mismos. ¿Se caracteriza nuestra vida por la obediencia? Recuerden, nuestro comportamiento va a mostrar lo que está pasando, ¿verdad? En nuestra vida secreta con Dios. Recordemos también, la decisión que tomamos de obediencia o desobediencia va a afectar a la gente que está a nuestro alrededor. Mi familia. No, veámonos primero nosotros. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la obediencia o la desobediencia a Dios? Nuestra familia va a ser el resultado. Mi hermano, yo, gracias a Dios, bien, ¿verdad? Yo soy obediente al Señor. Pero ahí en mi familia hay uno que, ahí déjenlo. Dios va a tratar. Y recordemos, Dios no va a destruir. Dios va a buscar que nos arrepintamos. Porque algo que vimos en la semana 1 es la declaración, ¿verdad? De quién es Dios. La salvación viene de Jehová. Eso es lo que nosotros, para nosotros mismos, buscamos, pero también para las demás personas. La salvación viene de Jehová. Si yo estoy lejos de la voluntad de Dios, Dios no va a destruirme. Dios quiere que me arrepienta. Pero si hay personas que están lejos de la obediencia a Dios, estamos ahí nosotros para llevarles al camino de la obediencia. Pero son decisiones, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debe de tomar. Ahora, ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos, voy a ocupar esta expresión, ¿verdad? Convertirnos al Señor. Sé que ya entregamos nuestra vida al Señor, la mayoría de los que estamos aquí, pero probablemente hay un área que todavía no se le hemos entregado al Señor. Todavía ahí soy desobediente, todavía ahí no quiero, porque esta es mi área, me pertenece, y todavía no le permito a Dios que entre. ¿En qué área? Allí cualquiera de nosotros sabrá. Y a lo mejor podamos tomar las decisiones que necesitemos tomar, ¿verdad? Llegamos hasta aquí. No habrán preguntas, habrán dudas, comentarios que siempre son edificantes para todos. Hermano Juan Carlos. Sí, hermano Raúl. A mí me llama la atención esta parte donde dice de que, bueno, en el versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y dice que cada uno clamaba a su Dios. Dios, sí. O sea, que significa que cada uno de ellos eran personas que creían en otros dioses, ¿cierto? Politeístas, sí. Correcto, pero en el versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Entonces, vemos que ahora ellos estaban clamando a Dios, pero ¿por qué? ¿Por la situación que estaba pasando? ¿O el mismo temor los llevó a ellos a reconocer a Dios? Ahora, recordemos que antes de eso interrogaron a Jonás. ¿Quién era? ¿Verdad? Sí, y Jonás sí. le revela quién era. Y les dice, yo soy profeta de Jehová, ¿verdad? De Dios. Y pues sí, como eran hombres de religión, ¿verdad? Bueno, si nuestra religión no nos ha funcionado,
probablemente el Dios de Jonás no funcione. Y terminan todos orándole a Dios, ¿verdad? Esperando que esta situación pasara. Pero en esa misma oración, en ese mismo, diría yo, algunos dicen, bueno, se arrepintieron, hubo una conversión de parte de los marineros, ¿verdad? Hacia Dios. El trato para con Jonás, a pesar de su desobediencia, lleva a que esta gente tuviera conocimiento de Dios. Okay. Y lo que usted dice, encontramos después a estos hombres de estar orándole a muchos dioses en su religión, ahora llegando delante de la presencia del Señor, pidiendo ser salvos, ¿verdad? Sí. Pidiendo ser salvos. Ajá. Entonces, esto eran lecciones para la vida de Jonás, en el sentido de qué era lo que él debía de hacer. De buena gana o de mala gana, dice Pablo, el evangelio se va a predicar. Y Jonás andaba de mala gana. Y porque lo interrogaron, dijo, bueno, yo soy profeta del Dios de Israel. Y entonces, y después encuentra a todos estos hombres orándole a Dios para que les pudiera salvar. Ajá, porque fíjese que también me llama la atención porque dice que ellos ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea que eso no simplemente fue el hecho de que lo conocieran, por decir, como que yo le mencionara a alguien acerca de Dios, ¿verdad? Y alguien dijera, ah, sí, Dios, porque normalmente si le preguntamos a todas las personas, ustedes saben quién es Dios, la gente a su manera tienen conocimiento, ¿verdad? Sí. Acerca de quién es Dios. Pero yo veo aquí que ellos llegaron mucho más allá porque ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, dice. O sea que... Parece una conversión, ¿verdad? Sí, claro, claro. Así es. Y si se percata, Jonás no predica el evangelio que digamos que increíble a la predicación de Jonás como la de Pedro. Simple y sencillamente solo da algunos datos, ¿verdad? De quién es, que algunos creen que no los dio solo para que nosotros lo entendamos, están revelados en la Biblia. Si es más una referencia a su pensamiento nada más, las palabras que sí expresa es yo soy siervo del Dios Altísimo. ¿Verdad? Sí, sí. Y eso llevó, imaginémonos la gran desesperación de la gente, pues. Marineros experimentados teniendo miedo y ahora viendo salvación para sus vidas. Sí, sí. Los encontramos orando, los encontramos, algunos creen en conversión, ¿verdad? Los encontramos ya entregando sus vidas a Dios. Y el texto que usted nos dice nos revela un poco de esto, ¿verdad? Sí, sí. Pero el detalle ahí de Jonás, de mala gana, él está predicando, ¿verdad? Él está predicando. Todo esto es enseñanza de la desobediencia que él tiene, ¿verdad? En algún momento en la conciencia es como, bueno, hasta en esta situación la gente se convierte, ¿verdad? Cuando yo no quiero hacer absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Sí, sí. Ok, gracias, hermano, gracias. ¿Habrá alguna pregunta más o algún comentario, hermanos? Yo, también me sorprende la forma en la que Dios actuó a través de Jonás, a través de personas que ni siquiera lo conocían. Los marineros que eran paganos apenas conocieron a Dios y ya hasta estaban pidiendo de que lo salvara. También en la vida actual, nosotros, a Dios, nos hace dar cuenta en lo que estamos haciendo mal o hasta dónde nos quiere llevar a través de personas que incluso no conocen de la palabra o no experimentan a Dios del todo. Así como Dios actuó a través de los marineros, en la vida actual también actúa en la vida a través de personas que incluso no lo conocen, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Sí. Ahora, sí creo, entendemos el tema de la religión dentro de la vida de Jonás y los marineros, ¿verdad? Hermanos, la religión no nos va a salvar. Creo, tal vez la mayoría aquí hemos sido católicos antes de ser evangélicos, o a lo mejor habrá alguien que es católico. La religión no nos va a salvar. Ser evangélico no nos va a salvar.
¿verdad? Sí, cambié de la iglesia católica a la iglesia evangélica para ser salvo, alguien me engañó, ¿verdad? Alguien me engañó, definitivamente me engañaron. La relación con Dios, el entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y comenzar ese proceso de santificación en nuestra vida, la Biblia dice que son los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, la obediencia es clave en la vida de una persona que está siendo transformada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El hecho de cuántas personas hemos conocido que, ¿verdad? Hoy en las iglesias nos piden que levantemos la mano si queremos recibir a Cristo en el corazón, en nuestro corazón, y un montón de gente levanta la mano, y después de un par de meses ya no están ahí, andan pecando. Entonces levantar la mano parece que tampoco nos va a salvar, ¿verdad? Pero esa relación con Dios, ese proceso que genera la decisión que yo he tomado de entregar mi vida al Señor, es lo que me va a llevar a mostrar a las personas lo que ha pasado verdaderamente en mi vida, ¿verdad? No lo puedo explicar, no lo puedo entender, pero hay muchas cosas que antes hacía que ahora no hago. Y cuando vamos al conocimiento de la Biblia, todavía nos ayuda más a que nuestra vida vaya regenerándose, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios. El caso de Jonás, él sabía bien qué es lo que debía de hacer porque tenía el conocimiento, tenía esa relación con Dios, no le importó, ¿verdad? Estamos hablando de una persona con un gran conocimiento que está desobedeciendo completamente. Pero la primera semana hablábamos, ¿verdad? Por sobre todas estas cosas está Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con las personas. No debemos de dejar a un lado estos atributos de Dios. Podríamos tener alguien que conocemos que su vida cristiana excepcional, un verdadero hijo de Dios, que ahora está en desobediencia, simple y sencillamente está haciendo lo que quiere, lejos de la presencia de Dios. Pero el amor y la misericordia de Dios para con esa persona, tarde o temprano, lo van a llevar a sus caminos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Bueno, orar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, verdad? Como los marineros, tener compasión, decir, no, hombre, no tiremos a este hombre al mar. Hagamos todo lo posible para que el barco llegue a la orilla. Podría ser, ¿verdad? O, no sé, lo damos por crucificado y que muera el pecador, ¿verdad? No lo sé. Pero una de las características de Dios es eso, su misericordia, su paciencia. Podría ser uno de nosotros aquí que está en esa lucha constante con Dios de obedecer o desobedecer. Pero Dios va a estar pacientemente esperando que nosotros tomemos la mejor decisión, ¿verdad? Si tenemos el conocimiento, sabemos qué es lo que debemos de hacer. Y Dios va a estar ahí esperando pacientemente que tomemos esa decisión, ¿verdad? Ahora, recordemos también, mientras no tomamos esa decisión, nosotros y las personas alrededor van a estar sufriendo. Ah, es que Dios es malo. No, son nuestras decisiones las que están llevando esas consecuencias a las personas que están a nuestro alrededor. Son nuestras decisiones. Pero Dios va a intervenir. Eso es un hecho. Dios va a intervenir, ¿verdad? Para ayudar a todas esas personas que van a estar a nuestro alrededor. Ahí, hermano. No sé si hay otra pregunta, si no vamos a orar, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Habrá otra pregunta o comentario? Oremos entonces. Padre, gracias te damos esta noche por permitirnos tener este tiempo, Señor, para compartir sobre la vida de Jonás, esta parte de su vida donde tiene que tomar una decisión de morir antes de ser obediente a ti, Señor. Y probablemente nosotros hemos estado en esa condición, o probablemente no, Señor. Ayúdanos a siempre ser obedientes, a siempre confiar, a siempre esperar en ti, Padre.
a siempre hacer tu voluntad. Es difícil, no es fácil, pero siempre el hacer tu voluntad, Señor, nos va a permitir que otras personas puedan tener el conocimiento de ti, que otras personas puedan recibirte como Señor y Salvador. Te alabamos por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. Gracias. Juan Raúl, Dios le bendiga. Bendiciones. Adiós. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiga. Buenas noches, bendiciones. Buenas